Bueno, vamos a pasar entonces a nuestro tema interesante. Marian, ¿me confirma si estás viendo mi pantalla la presentación de nuestro webinar? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a ya de lleno a nuestros desafíos de negocio. Y pues de acuerdo a las predicciones sobre el futuro de las tecnologías en 2021, Forrester y Gartner confirman que el auge de la nube, la inteligencia artificial y las tecnologías de automatización y la irrupción de nuevas tendencias serán las claves para el desarrollo y la competitividad de los negocios de las compañías. Definitivamente este 2020 nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha dado la forma de cómo cambiar de manera rápida y también nos pone a pensar dónde se deben centrar las organizaciones en los próximos 5 años. Ya digamos que los planes a 5 años ya no son tan viables, ya nos toca empezar a generar una planeación a un año, tenemos que empezar a revisar hasta trimestralmente cómo cambiar y cómo mejorar a medida que va pasando las oportunidades. Y pues es importante que tengamos en cuenta que debemos de centrarnos en las personas para el 2021, debemos tener una independencia de la ubicación, o sea, independiente de donde nos encontremos, podemos hacer muchas cosas porque estamos hiperconectados. Y aparte de eso, debemos de ser resilientes. ¿Resilientes por qué? Porque debemos aprender a adaptarnos al cambio y a buscar las soluciones de manera rápida para poder adaptarnos a esta nueva forma de vivir y a esta nueva forma de hacer las cosas. Así que los desafíos socioeconómicos sin precedentes del 2020 exigen la plasticidad organizacional para transformar y componer el futuro, ¿sí? Eso nos dice Brian Burke, Research Vicepresidente de Gartner. Entonces, nada, tenemos que cambiar un poco más acelerado nuestra mente y pues para eso les dejo a Paulette, nuestra experta en innovación, donde nos va a contar qué es la nueva experiencia total que nos espera en el 2021. Entonces, Paulette, el panel es tuyo. Paulette. Oli, estás en mute. Hola, ¿me escuchan? Por favor, ¿me pueden confirmar? Ahora sí. Ahora Hola. sí. Gracias, perdón. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Clau, Marian, Roberto, Leo, por compartir este panel. La verdad es que es muy interesante porque el día de hoy estamos platicando acerca de un futuro que el año pasado seguramente por estas épocas también platicábamos un poco y el panorama era absolutamente diferente. Platicábamos acerca de cómo venían las tendencias, cómo íbamos a crecer. Como bien decía Claudia, apuntábamos a un tema de crecer y de hacer planes de negocio, inclusive ya no solamente a 3 o a 5 años, sino a veces hasta 10 años, y sabíamos hacia dónde iba el futuro, y de repente llegó una contingencia que nos lo cambió todo, y nos hizo regresar como a los inicios, nos hizo regresar a un punto en el que teníamos que entender desde el punto más básico, y nos modificó totalmente las tendencias que año con año venían siendo muy parecidas, y que este año vienen no solamente siendo diferentes, sino totalmente evolucionadas a un mundo diferente, evolucionadas a un mercado distinto, evolucionadas a colaboradores inclusive que actúan de manera distinta. Y entonces hoy las compañías nos estamos adaptando a todos estos cambios de a poco, pero lo más importante es que nos hemos ido adaptando por medio de la tecnología, por medio de habilitadores tecnológicos que nos han ayudado a ir creciendo constantemente y a hacerle frente de una manera más reactiva que proactiva, tenemos que decirlo, porque si bien en todas las organizaciones de repente ya teníamos en nuestros planes de negocio volvernos y transformarnos digitalmente, pues de repente con esta contingencia lo que pasó es que teníamos que transformarnos, no había opción, no había otra opción, era transformarse o transformarse, y entonces la tecnología juega un papel muy, muy importante, pero no nada más la tecnología per se, sino los socios de negocio con los que podemos implementar esta tecnología, los socios de negocio que pueden vivir y contar nuestra experiencia y que nos pueden llevar a este punto en donde podemos maximizar nuestras inversiones con procesos, con tecnología, pero sobre todo con un mindset digital diferente. Entonces, bien, les decía, en el 2020, de hecho, este estudio sale cada año y siempre venía siendo como muy constante, pero de repente en el 2020 se hablaba de un tema muy, muy interesante que llamaba multiexperiencia y que en el 2021 le llamamos la experiencia total. Vamos a revisar un poquito de qué se trata.
mientras que en el 2020 lo que buscábamos era un tema de multiexperiencia, es decir, cuando las personas, las tecnologías emergentes transformaron la forma en que nosotros vamos a interactuar con nuestro mundo digital, de repente cambiamos y entonces ya no es nada más nosotros con la pantalla, se vuelve un tema multisensorial, multimodal y con multimodal nos referimos a que tenemos sí un tema de el celular y tenemos un tema de la computadora que ya lo habíamos platicado antes, pero también tenemos y se involucran un juego de sensaciones con los wearables, las estrategias con algunos otros dispositivos, por ejemplo, lentes de realidad virtual o realidad aumentada, y las empresas van subiéndose esta estrategia a medida que las interacciones se vuelven cada vez más virtuales. Hoy por hoy encontramos ya empresas, y ahorita lo vamos a revisar un poquito más adelante, que estamos ya inclusive haciendo simposiums o este tipo de reuniones, pero ya en un tema de realidades extendidas, como realidad virtual o realidad aumentada, o que sobre todo lo estamos ocupando para atender a los clientes a través de este tipo de realidades extendidas. Y lo que nos ayuda con esto y lo que nos dice Gartner al respecto es, todas aquellas organizaciones que logremos implementar con éxito estas estrategias, vamos a poder superar a la competencia en las principales métricas de satisfacción de clientes, que son muy importantes, al menos en los siguientes 3 años. Y esto es muy, muy importante porque si bien hoy, y les decía, el tema de la centricidad del cliente es algo que viene desde hace mucho tiempo, hoy se vuelve más importante que nunca. Hoy tenemos que no perder el contacto con ese cliente, tenemos que evitar a toda costa que nuestro cliente se sienta abandonado o que se sienta poco atendido simplemente por no vernos o por no tener los canales de comunicación habituales y por eso es muy importante poder tener y echar mano de estas realidades extendidas. Sí, Clau, por favor. Cuando hablamos de un tema de multimodal, ¿no? Hablamos, les decía, tenemos el celular y tenemos la computadora, pero también tenemos un tema de wearables o tenemos los robots, ¿no? En el caso por ejemplo, hasta 2028, estamos hablando, pues, no menos de 8 años, ¿no? La experiencia, pero estamos a finales del año, la experiencia del usuario va a experimentar un cambio tan significativo en la forma en que percibimos el mundo y sobre todo con la interacción que tenemos con él, ¿no? Ya hoy es más común que nunca ver personas hablando por el celular, pero no, más bien por el reloj o en la computadora. Hoy nos ha acercado más, si bien decían que por ahí el tema de los dispositivos había perdido un poco la fuerza. Hoy nos damos cuenta que no, porque todas estas herramientas como GoToWebinar, Zoom, Teams, que nos han permitido estar pendientes de las personas, tanto de negocios como de interacciones sociales básicas, lo que tenemos aquí es un repunte y un cambio de la interacción que tenemos y se va a seguir modificando con todo este tema de la contingencia sanitaria y las secuelas que nos deje. Sí, acá. Ahora bien, en el tema les decía, del tema del multisensorial, las realidades extendidas es muy importante y como realidades extendidas tenemos las dos principales. Una es la realidad aumentada y otra es la realidad virtual. Vamos a entender un poquito la diferencia entre ambos, ¿no? La realidad aumentada es aquella que a partir de un ambiente que tenemos ya en el mundo real, el espacio en donde ustedes están viendo ahorita en tiempo real, vamos a aumentar, como su nombre lo dice, los objetos que vemos a través de una computadora. Y esta computadora puede ser nuestro celular, puede ser la misma computadora de escritorio, ¿no? La laptop. Y entonces ponemos objetos en el mundo, ¿no? Que van generando una información adicional a la que estamos viendo. Si quieres la que sigue, Clau. Y esto lo podemos ver en algunas aplicaciones, por ejemplo, digo, todos conocemos o todos escuchamos en algún momento hace un par de años que fue un hit el tema del famoso Pokémon Go, ¿no? Y en el Pokémon Go lo que teníamos era justo, ¿no? Estos animalitos que se veían en la calle a través de tu celular y que tenías que ir cazando, entonces lo podemos ocupar para temas de entretenimiento y lúdicos, pero también tenemos aplicaciones en el tema, por ejemplo, de retail, en la venta de muebles, podemos alcanzar a mapear un espacio y ver cómo se vería un mueble determinado en un espacio determinado que tengamos y entonces con eso facilitar y generar una nueva experiencia de compra. Esto lo traen los grandes implementadores de e-commerce, lo traen ya en el radar. Inclusive si ustedes se meten, por ejemplo, alguien que ya lo ocupa mucho es la página de Apple, ¿no? Ya pueden ver el celular o la tablet en realidad aumentada. Lo ocupamos en términos de la medicina, por ejemplo, en donde podemos ver un
un objeto que pudiera ser como en este caso el maniquí, pero si lo enfocamos con el celular se pueden ver otras partes u otros funcionamiento, o en el caso, por ejemplo, de los supermercados, ya hay supermercados con ese tipo de tecnología que nos van mostrando ofertas para que a simple vista no se vea tan cargado y la experiencia sea mejor, pero con el celular podamos ir encontrando como las cosas que nos interesan y con eso tener mucho más segmentado a nuestro cliente. En el caso de la realidad virtual, esta existe desde hace muchísimo tiempo, hace décadas, hay versiones desde los 80s con Nintendo y con Sega, ¿no? Pero realmente hoy es cuando ya ha surgido como una tecnología accesible. La realidad virtual nos ha permitido colocar un entorno verdaderamente inmersivo, ¿no? Ahí sí tenemos un tema de crear oportunidades totalmente nuevas para la interacción porque como su nombre lo dice, estamos generando un ambiente totalmente virtualizado para esto, ¿no? Lo podemos encontrar en dos sentidos y eso ustedes lo van a poder ver si han tenido la oportunidad de convivir con esta tecnología que seguramente será cada vez más cercana en los próximos años. Si quieres la que sigue, Clau, por favor. Tenemos en dos modalidades. Tenemos aquellas que se ocupan a través del celular, como lo pueden ver con el Google Cardboard o con algunos dispositivos, por ejemplo, hace unos años Samsung con alguna gama de sus teléfonos Galaxy lo estuvo lanzando de una manera muy fuerte y en este caso es poner el celular y a través del celular generar este ambiente o bien lo que le llamamos dedicated VR, que es son dispositivos mucho más avanzados, que estos todavía no están tan democratizados, pero que nos generan esta interacción muy importante con los clientes, que son a través de dispositivos con cable como el HTC Vive, que se conectan a computadoras muy específicas, pero que esto sí nos permite tener aplicaciones muy específicas, por ejemplo, para capacitación, para tecnología, para generar simulaciones muy importantes para el cliente, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? La que sigue, por favor. A través de imágenes, las pueden encontrar inclusive en plataformas tipo YouTube, en donde vienen estas imágenes 360 grados, en donde ustedes se colocan los lentes y entonces al pararse pueden ver, ¿no? Cómo está alrededor y esto ayuda, por ejemplo, mucho para el turismo, para encontrar un lugar, para conocer lugares nuevos. Lo ocupan mucho, por ejemplo, los museos que mapean y hoy ha sido una alternativa muy importante para poder conocer el tema de los conciertos que pueden estar transmitiendo en tiempo real, pero con un tema de 360 grados y el espectador, al ponerse los lentes, pues se permite, ¿no? Observar todo en su entorno y sentirse parte de la experiencia, ¿no? Pero también tenemos un paso más allá, que es un tema mucho más inmersivo, que es todo el modelado, y es cuando encontramos, por ejemplo, desde temas lúdicos como un tema que sacó Mattel hace un tiempo con de visitar el espacio o zonas arqueológicas, hasta cualquier tipo de cosa que podamos ir creando, pero a través de modelado para que la experiencia sea cada vez mucho más vívidas, ¿no? Pero bueno, el mensaje es, la realidad virtual y aumentada es solamente el inicio, el comienzo de la conversación. Hay tecnologías que vamos a ir utilizando en el tiempo y que van a ir aumentando nuestro nivel de inmersión, ¿no? Y vamos a ir generando nuevas tecnologías, que es en la que sigue, claro, que nos van a permitir sobre todo generar una centricidad en el cliente. Empresas hoy como Amazon, como Airbnb, Apple o Starbucks ya están utilizando este tipo de centricidad en el cliente, ya están hablando de cómo vamos a entender, ¿no? Toda la parte de comunicación y cómo va a ser toda la parte de entendimiento con el cliente, pero sobre todo cómo vamos a ir generando todo un círculo virtuoso para atender al cliente que va a estar centrado en nuestras tecnologías. Y pasaremos principalmente de personas que entienden de tecnología, como siempre le pedimos a nuestros clientes que entiendan de las tecnologías que desarrollamos, a tecnologías que van a entender a nuestras personas, ¿no? Tecnologías inteligentes, tecnologías aumentadas que van a cambiar un mundo de frágil a ágil, que vamos a cambiar este concepto de VUCA que conocemos de la volatilidad, la poca certeza, la complejidad que tenemos o la ambigüedad, a un tema mucho más de visión, de entendimiento, de claridad y de agilidad. Y esto, sobre todo, pasando con las metodologías ágiles y con tecnología de punta. Espero que haya sido claro, estamos abiertos para todas sus dudas, pero bueno, esta es solamente una de las tecnologías y de las grandes tendencias que tenemos. Ahora, otro punto que viene desde hace muchos años es el tema de la nube. Y, Marian, tú eres el experto en todos estos temas, ¿nos puedes platicar un poco? Gracias, Poli. Gran presentación, ¿sí? Siempre con esas tendencias que nos indican un poco para dónde va el mundo. Muy bueno, gracias, Poli. Gracias por el pase. Muy bien. Tema que nos toca ahora revisar un poco es el tema cloud, ¿sí? Este gran mundo de nube
que nos rodea, pero que también vamos a ver que de a poco está quizás aún menos adaptado o menos realizado de lo que uno cree, ¿sí? Y es muy importante porque es hacia dónde va el futuro. Como bien decíamos antes y claro al comienzo, Gartner, Forrester, ISG, diferentes estudios de mercado muestran justamente esta tendencia que está creciente, ¿sí? Y esto es porque la transformación digital debe suceder. Hoy también encontramos una pequeña barrera o pequeña gran barrera, si queremos llamarla, de adopción de la tecnología, en este caso de cloud, por empresas que quizás están aún muy escépticas de adoptar esta tecnología, cuando es tan importante desde un punto de vista de la usabilidad y desde un punto de vista de eficiencia operacional. Entonces, nosotros llamamos a esto, estos 4 pilares, ¿sí? Este ecosistema Stefanini Cloud, que así lo llamamos, estos son los 4 pilares que sostienen el camino para poder hacer una transformación que nos conduzca a tener nuestra información, aplicaciones y diferentes sistemas en la nube. Quiero empezar hablando un poco de lo que es los clientes y los consumidores. ¿Por qué? Al fin y al cabo, ya sea una empresa que está en el nicho B2B o B2C o B2B2C inclusive, el objetivo de todo esto tiene que estar alrededor del negocio. Entonces, ¿qué nos permite la tecnología hoy en día de nube? Estar mucho más al alcance del consumidor, ¿sí? Consumiendo servicios a través de APIs. Desde la página web, un gran ejemplo para hacer esto muy gráfico es cómo Amazon maneja todo lo que tiene que ver con su opción de One Click, ¿sí? En las compras de One Click, que ahí ya tiene toda esa información a nivel de batch asimilada y acumulada y hace que ese comportamiento que tenemos como consumidores haga muy sencillo nuestro journey como clientes. Y eso también nos da esta omnicanalidad que buscamos tener también. Esto no es solamente redes sociales, es puntos de venta, es diferentes opciones de warehousing para empresas que tienen mucho inventario. Entonces, es muy importante que el ciclo sea enfocado al negocio. Esto se acompaña, por supuesto, con la cadena de esto, ¿no? Lo que tiene que ver con supply chain y proveedores para esa planificación empresarial, que aquí también aplica lo que es el mundo nube. ¿Por qué? Porque yo puedo tener de una manera mucho más ágil y una entrada mucho más breve, en el sentido de que cualquier persona pueda entender cómo está nuestro ciclo de inventario, cómo está la rotación de stock en diferentes puntos de venta. Tiene que ver con esta agilidad de información. Antes lo que pasaba con los sistemas legacy, y aún sigue pasando bastante, tiene que ver con esto, ¿no? Con que en realidad la información quizás más dura estaba más al alcance de las áreas de tecnología y no tanto del negocio. Y cloud, lo que hace, la nube, es un nexo muy importante entre tecnología y negocio que facilita mucho esta realidad. Después tenemos una tercera capa que tiene que ver con los productos y los activos, ¿sí? Hoy el mundo de nube nos da la posibilidad de gestionar esto de forma remota. No hace falta que estemos visitando los warehousing, visitando los depósitos de inventario, de mercadería, de diferentes cuestiones, para entender cómo estamos hoy y cómo está nuestro negocio caminando, si estamos creciendo, si estamos decreciendo, si estamos en una situación flat. Toda esta información está mucho más al alcance de la mano si tenemos repositorios que estén en nube o al menos en una estructura que sea una nube híbrida, ¿sí? Nube híbrida, cuando hablamos de nube híbrida, nos referimos a sistemas legacy, que quizás por el core del negocio aún siguen estando en esa plataforma, y a su vez estamos en una migración a nube. ¿Sí? Entonces tenemos parte legacy y parte nube, por eso llamamos nube híbrida, y esto es el momento del mercado. Las nubes híbridas son el momento, la tendencia, a un lugar que es cloud first, ¿no? En un futuro ya, seguramente en un par de años, esto sea la inversa, va a haber mucho más en nube que en sistemas legacy. Y por cuarto, tiene que ver todo lo que es el colaborador, ¿no? Y cuando hablamos de inteligencia sentimental, y este es un concepto muy rico, muy interesante, cuando nos referimos a inteligencia sentimental, no nos referimos solamente a, como indica, ¿no? La frase, cómo siente o qué emociones también tiene aquel que interactúa con la tecnología, sino que la misma tecnología tiene un comportamiento y también cuando uno estresa esta tecnología de nube se da cuenta también cómo puede optimizar según cómo siente nuestras plataformas en el sentido de que lo que más convenga a nuestra industria. Ejemplo, no es lo mismo quizás tener en los 3 niveles que tenemos de nube, ¿no? Que son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Entonces, no es lo mismo, según cuán involucrados estamos con la tecnología de nube, qué tanto estresamos a estas plataformas para poder manejar el negocio. Y también usan diferentes features. No es lo mismo un negocio logístico que un negocio tecnológico, que un negocio de pharma. Entonces, hay que entender
y hay que ver, entre comillas, cómo sienten estas plataformas y esa inteligencia aprovecharla a favor del negocio. Claro, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Y aquí un poco, ¿no? Un poco más gráfico, ¿cuáles son estos dolores? Que ahí ponemos que es hoy el CIO, ¿no? La persona que quizás siempre está como en el foco de estos issues que hay que resolver, pero esto aplica a toda la línea C-Level. Así como tienen estos problemas quizás los CIOs, pueden ser los CFOs, los CTOs, los CPOs, especialmente la parte de producto también. Entonces, queremos mostrar un poco cuáles son estos 4 dolores y cómo se pueden resolver gracias al uso de la nube. El primero es, un poco lo que ya comenté, es la poca agilidad, ¿no? Un negocio que hoy no está con su epicentro en un concepto de nube es mucho más lento, ¿sí? Es mucho más lento y reacciona también mucho más lento ante lo que demanda el mercado o lo que el mercado también marca el paso. Y tenemos formas de suplir esta necesidad que tiene que ver con 3 pilares, perdón. La elasticidad, la flexibilidad y la autoescalabilidad y curación. Cuando hablamos de elasticidad, nos referimos a que podemos armar diferentes ambientes a nivel de nube que tengan la suficiente flexibilidad, también con el segundo concepto, que nos permita poder moldear y en tiempo real poder modificar la necesidad que tenemos de consumo, ¿sí?, de sistemas en la nube. Esto, traspolado al pasado, tiene que ver con estas grandes inversiones que hacían las áreas de tecnología en servidores, en racks, que llevan mucho tiempo, o periodos en el tiempo, mejor dicho, para poder amortizar esta inversión. Entonces, la ventaja de la nube es esta elasticidad y flexibilidad que nos permite cambiar casi en tiempo real. Eso es muy importante. La segunda es lo llamado la pérdida de governance, ¿no? Siempre pasa de quién es el dueño de esta necesidad interna o quién es el encargado de poder manejar un poco esa telaraña que a veces es un entramado muy importante en las organizaciones, que a veces pierde un poco ese ownership y ese governance. Para esto, Nube ayuda mucho con temas de orquestación, automatización y delegación en la unidad de negocio. Entonces, ¿qué nos permite esto? Si nosotros interactuamos con un orquestador, que básicamente un orquestador lo que nos permite es, como bien dice la palabra, poder administrar nuestras direcciones y poder tener una visión 360 grados de qué está pasando en tus sistemas a nivel de nube y rápidamente poder identificar dónde hay que corregir un rumbo o dónde hay que aumentar el uso o dónde hay que bajar el uso, ¿sí?, de nuestra plataforma y nuestros ambientes en nube. Entonces, el governance ahí está muy claro y también es agnóstico y genérico en el sentido de que cualquiera con unos conocimientos básicos, no hace falta que sea una persona experta, puede administrar y puede al menos tener una lectura preliminar de qué está pasando para que después sí los equipos expertos se puedan encargar de la ejecución. Otro punto, y este es fundamental, especialmente para los COOs o CFOs, es la ineficiencia en budget, ¿no? Y esto va de la mano con lo que comentaba antes, de estas inversiones grandes que se hacen en sistemas, en herramientas, que quizás hoy en día con el ritmo que tiene la tecnología y la evolución tecnológica, quedan obsoletos en cada vez un menor tiempo, ¿no? Como nos dice la ley de Moore, que ya hace años nos ha indicado, cada año la aceleración es exponencial y esto hace que hoy las inversiones tengan que tener la posibilidad de poder amortizarse de diferentes maneras. Y la nube permite esto. ¿Cómo lo permite? Especialmente aquí quiero hacer foco en lo que tiene que ver con el modelo pago por uso, ¿sí? Y esto es un modelo que rompió un poco el estigma de esta inversión grande que después veo cómo la puedo recuperar con un retorno de inversión. Hoy pago por uso. Y esto tiene que ver con inclusive opciones que dan las nubes para que uno pueda tener hasta incluso pagos comprometidos. Uno puede prever su consumo mensual o anual y esto da grandes beneficios y grandes descuentos a quienes invierten en nube para poder inclusive invertir aún menos dinero y tener tranquilidad que sus ambientes van a estar operando. Y el cuarto tiene que ver con el aislamiento en nube. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy en día muchas empresas quizás se aventan muy rápido a invertir en una nube en particular, sea AWS, Amazon, como decía recién, Azure, Google Cloud. Y en realidad lo que hace falta es un pregame. Hay que entender también cuál de estas nubes aplica mejor para la necesidad que tengo de negocio. No es lo mismo utilizar Azure que utilizar Google Cloud o utilizar AWS. Cada una tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles entre ellas. Entonces, la gestión multinube es muy importante para justamente ser agnósticos y utilizar e intentar consumir aquella nube la cual favorezca resolver de forma más óptima los problemas que tenemos
en puerta. Y a esto es lo que nosotros llamamos la próxima generación de gestión de servicios en Stefanini. Y por último, me gustaría en el siguiente slide mostrarles un poco cuáles son estas 5 pilares que un poco concentran lo que tiene que ver con la plataforma nube, ¿no? Lo que llamamos en Stefanini el Cloud Platform. Y tiene que ver con 5 pasos fundamentales, que es evaluar nuestra necesidad de negocio, principalmente. Luego es muy importante tener una planificación, y esto puede ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo cuál es el calibre de esa necesidad. El tercero es que seguramente va a haber que tener una fase de migración en la cual hay que tener una arquitectura muy clara de qué es lo que vamos a migrar y qué es lo que puede quizás momentáneamente no afectar la criticidad de nuestro negocio para que esto continúe y esté ongoing. La cuarta es la validación, ¿sí?, de toda esta planificación y migración. Y la quinta es, una vez que esto ya está con el deploy realizado, cómo vamos a administrar, ¿sí?, toda esta información que tenemos en nuestra nube. Y este journey que tenemos, como mencionaba antes, puede ser AWS, Azure o Google Cloud, tiene quizás 5 dimensiones que hay que tener siempre muy en cuenta. La primera, y de nuevo aquí los financieros van a tener un oído más atento, tiene que ver con la gestión de los costos y las extensiones. Es muy granular y es muy modular la escalabilidad que tiene el uso de la nube. Esto es una ventaja enorme, especialmente para lo que tiene que ver con ya sea inversión de CAPEX o inversión de OPEX, cómo vamos a invertir y crecer de a poco en nuestra presencia en nube para ver también cómo vamos funcionando y cómo vamos adaptando nuestra información con esta escalabilidad. El segundo tiene que ver con la seguridad de cumplimiento. Hay un concepto quizás un poco errado en el mercado de que quizás la nube es un poco más volátil o un poco más insegura, cuando en realidad hoy todas las nubes tienen opciones de ciberseguridad muy robustas que se pueden implementar y adoptar para que esta información esté protegida casi igualmente o a veces inclusive de forma mayor, y después Roberto nos va a comentar seguramente un poco más, que quizás en sistemas físicos o en sistemas respaldados por los llamados legacy. El tercero es la gestión de estos activos, ¿sí? La gestión de activos que tiene que ver con, como hablábamos antes, ¿no?, de forma inteligente poder tener un mapa geográfico, un mapa de etiquetado digital, de cómo está nuestro inventario, si somos un negocio que está en el mundo de la mercancía y diferentes temas de inventario, para estos rastreos. Y los activos no son solamente físicos, pueden ser activos digitales, por ejemplo, empresas que están en el nicho de las criptomonedas, ¿sí? Hoy uno puede tranquilamente tener una gestión de activos digitales, activos financieros, a nivel de cripto, llámese Bitcoin o ETL, eToro, digamos, diferentes plataformas que ya utilizan esta gestión para esta administración más eficiente. El cuarto tiene que ver con cómo utilizamos estos recursos. Nosotros podemos adquirir estos recursos para tener a disposición y consumirlos en la nube, pero es muy importante cómo lo estamos utilizando. Hay que ser muy inteligentes, y vuelvo al tema de la arquitectura, en este caso arquitectura digital, de cómo estamos realmente, si somos eficientes y estamos explotando correctamente aquellos recursos que tenemos previamente contratados o vamos a contratar en alguna de las nubes. Y el quinto, ¿sí?, y quizás soy uno de los más disruptivos a nivel de optimización, es el tema de automatización de las tareas. La nube tiene la ventaja de que quizás ya sea un tema de soporte, un tema de mantenimiento, un tema de renovación tecnológica, esas tareas se pueden automatizar y cada vez tareas más complejas. No solamente temas básicos que quizás podemos hablar de temas de RPA o capturas de OCR. Hay tareas que cada vez son más complejas que se pueden automatizar y vamos a encontrar que esta eficiencia es mucho mayor, inclusive haciendo una comparación del headcount que quizás se encarga de esto y los colaboradores, cómo pueden complementar esta automatización. Y aquí quiero cerrar con un concepto. La automatización de tareas y lo que tiene que ver el mundo de nube y esta ventaja en tiempo real, no reemplaza personas, ¿sí? Esto no es suplementario, sino que es complementario. Uno puede diseñar y hacer que nuestros colaboradores tengan productividad mucho más rica a nivel de valor, porque se complementan con tecnología que los apoya y que la nube les permite esta agilidad que antes no tenían. Entonces, un poco, ya hablaba de temas de RPA y temas de automatización, pero aquí prefiero dejarle la palabra a nuestro experto realmente en el tema y mi compañero. Leo, seguramente tú tengas más información y puedas profundizar en estos temas. Gracias, Mariano. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes. Muy buen día a todos. Yo quiero platicarles acerca de hiperautomatización. ¿Qué es la hiperautomatización?
¿no? Es un concepto que hemos empezado a escuchar muy recientemente. En la última década, la tecnología y todas las aplicaciones que han surgido han roto todos los paradigmas. Hemos visto cómo diferentes tecnologías tienen un potencial de crear oportunidades y generar una disrupción significativa en los nuevos modelos de negocio. Esto no solo trae innovación, sino que también nos ha traído problemas. Los problemas que ha traído todo este tema de la automatización de las tareas recaen en la falta de una estrategia y un objetivo táctico de la misma, ¿no? Los líderes hoy en día ofrecen automatización extremo a extremo, pero no ven más allá de lo que es una implementación de un RPA y un tema que tiene que ver con incluir tecnologías complementarias. Pero vamos a ir más allá de eso con hiperautomatización. El término de hiperautomatización nació realmente hace muy poco. Es una de las 10 principales tendencias tecnológicas que trae Gartner y la hiperautomatización se refiere no solo a la amplitud de usar herramientas para automatizar, sino también a todos los pasos que tienen que ver en el periodo de automatización o en el proceso de automatización, como son descubrir, analizar, diseñar, automatizar, medir y obviamente evaluar y volver a empezar, ¿no? Es un ciclo realmente todo el tema de la hiperautomatización. Aquí en este cuadro que les muestro en pantalla, Gartner dividió las 10 principales tendencias tecnológicas en dos, en personas y en smart workplaces, ¿no? Estas tendencias tecnológicas, ¿puedes regresar anterior, por favor, Clau? Gracias. Estas tendencias tecnológicas de hiperautomatización realmente no es como tal un concepto nuevo. Ya algunas otras, o más bien ya lo escuchábamos por algunos otros, ¿no? Forrester lo llama automatización de procesos digitales, IDC y otros lo llamaban automatización de procesos inteligentes. Pero hablando acerca de hiperautomatización, pues existen muchísimos desafíos que la industria está empezando a darse cuenta y tiene que resolver muy pronto. El primero es, los líderes de arquitectura e innovación tecnológica tienen hoy en día una visión borrosa de lo que tienen que hacer para poder automatizar a gran escala. Eso pone en riesgo justamente a largo tiempo el cómo van a automatizar o cómo van a crear esta estrategia de automatización completa. También hay una falta de orientación de las organizaciones para poder ensamblar las diferentes tecnologías y lograr un ciclo de innovación completo. Y la tercera, y creo que es muy importante, es que a la hora de que tú empiezas a incluir en temas de automatización tradicional, temas de inteligencia artificial, pues todo esto se hace por silos, no hay una estrategia clara, ¿no? Todo el tema de hiperautomatización está muy enfocado a justamente cómo lograr esta estrategia. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Listo. Bueno, en el contexto actual debemos de cambiar un poco la forma en la que estamos pensando, nuestro mindset, dejar de pensar que es un lujo el tema de invertir en proyectos de tecnología, cuando lo que realmente es importante es eficientar las operaciones y mejorar la comunicación y las relaciones humanas apoyados de este tipo de tecnologías. La hiperautomatización va más allá del tema de simplemente un RPA y tiene que ver mucho con otras tecnologías que están aliadas a esta automatización, pero cómo definimos un plan de trabajo, una estrategia para la organización para ir automatizando de forma gradual, pero también escalar rápidamente, ¿no? Entonces, características importantes que tiene hoy en día la automatización es que está en constante cambio. Antes solamente automatizábamos tareas que eran repetitivas, que estaban bajadas en reglas, que eran muy estáticas, y eso nos limitaba la capacidad de lo que podíamos automatizar. Ahora, con la integración de estas nuevas tecnologías, de estas tecnologías digitales, es posible aumentar el abanico de lo que queremos monitorear, de lo que queremos automatizar y justamente
ahí viene otro cambio de la industria que tiene que ver mucho con la hiperautomatización, que es justamente desarrollar de manera ágil y tener arquitectura ágil para lograr resolver estas necesidades de mercado. Algunas de las tecnologías que están incluidas en este slide son los RPA. Obviamente, la hiperautomatización requiere inteligencia artificial, requiere que incluyamos motores de machine learning, procesamiento del lenguaje natural, algunos motores de process business management o process discovery, process mining y obviamente motores de reglas de negocios, entre otras tecnologías, centrándonos en incluir inteligencia a la automatización tradicional. Entonces, la hiperautomatización otorga un cambio muy rápido para involucrar a todas las partes en la transformación de la empresa, con respaldo obviamente, trabajadores digitales. ¿Me ayudas con la siguiente, Clau? Está apareciendo una ventanita, no sé si la podamos mover un poquito. Y Leo, es que tengo un problema y es que la máquina se va a reiniciar, entonces ya estamos acá solucionando con Karen cómo mandar Ah, el backup a Karen, ¿sí? ok. Solo ver si se podía mover la ventana a un lado, ¿no se puede? ¿Cuál ventanita? ¿La de los controles? La de centro de software, sí, se ve la de centro de No, sí, software. es que no la he podido mover, estoy en Ah, eso. ok, no te preocupes. Bueno, les platicaba, justo en este punto me gustaría aclarar, y esta lámina lo que trata de explicar justamente es este punto, ¿no? No es tener un RPA, hiperautomatización no es solamente tener un RPA y tener otras tecnologías aledañas, armarlas como un rompecabezas y entregar una solución. Realmente la hiperautomatización se refiere a tener un modelo, una estrategia, un plan a largo plazo, donde todas estas tecnologías estén incluidas y estén pensadas hacia la estrategia de la organización, hacia el ciclo de vida como tal de los procesos y cómo vamos a poderlos automatizar. Entonces, tenemos que cambiar un poquito la forma de pensar de cómo los trabajadores digitales están trabajando hoy en día y cómo queremos que trabajen hacia la organización, hacia los resultados de la organización, justamente para ir automatizando e ir incluyendo estos temas de inteligencia artificial e ir explotando todo este tema cognitivo que tiene la automatización para llegar a una hiperautomatización. ¿Me ayudas con la siguiente, Clau? Aquí me gustaría platicarles dos métricas que estaba leyendo hace poquito y justamente es que para el 2022 el 65% de las industrias que hoy en día ya tienen RPAs tradicionales, que ya han empezado a automatizar algunos de sus procesos, van a empezar a integrar inteligencia artificial, van a empezar a integrar aprendizaje automático, van a empezar a integrar algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, justamente para ir avanzando este modelo de automatización simple hacia hiperautomatización, pero es necesario contemplar que esto debe de estar armado en una estrategia de automatización de la empresa. Es muy importante hacer un alto y pensar en cuál va a ser esa estrategia de automatización, cómo se va a lograr esa automatización y conjuntar las herramientas o tener un mapa de las herramientas necesarias para poder trabajar esa estrategia y irla haciendo de manera pausada, pero continua, a fin de evolucionar los procesos. Otra de las cosas que dice Gartner es que para 2024, con la hiperautomatización, las organizaciones van a reducir sus costos operativos en un 30%, combinando justamente este tipo de tecnologías que ven en este árbol junto con los procesos operativos de manera que los van a ir rediseñando. No solamente es agarrar un proceso como está hoy en día y automatizarlo, sino que estos procesos van a ir evolucionando y se van a ir adecuando para que estas tecnologías disruptivas logren hacer que podamos hacer una automatización completa de diferentes procesos comerciales dentro de la organización. Siguiente, Clau, por favor. Bueno,
Para acelerar la transformación digital, justamente todos los líderes de arquitectura y innovación tienen que crear este plan, esta estrategia de automatización para la empresa, ¿no? Y aquí les muestro 3 sencillos pasos para lograr esa estandarización, ese plan. El primero tiene mucho que ver con definir un roadmap estratégico a largo plazo, alineado con los objetivos comerciales, identificando procesos para optimizar y eligiendo las mejores tecnologías complementarias para lograr este roadmap. El segundo es crear una estrategia de integración justamente que permita la automatización de procesos extremo a extremo, ayudado de las tecnologías actuales que son Business Process Management o herramientas de reglas que nos ayuden justamente a abrir todo el tema de automatización y que podamos incluir nuevas reglas sin tener que estar metiendo mano en el desarrollo y que puedan ser reglas creadas desde el propio usuario de negocio, nuevos modelos comerciales y que los RPAs tengan la capacidad, la inteligencia de poder escuchar, de poder entender toda esta gama de información que ahora es no estructurada, que es parte de lo que estamos recibiendo hoy en día y nos ayuden a acelerar esa innovación. Y obviamente aumentar la capacidad de estos procesos progresivamente, incluyendo temas de inteligencia artificial y todas estas herramientas que les comentaba en slides anteriores. Ahora, justo con eso podemos definir justamente cómo vamos a crear este dashboard de crecimiento. El segundo paso que tiene que ver justamente con la optimización de los procesos. No solamente es poner toda la tecnología y definir un plan estratégico, también hay que analizar a fondo todos esos procesos y ir definiendo cuáles son los procesos que van que tienen que ser automatizados y que van a generar un retorno de inversión para crear nuevos procesos e ir automatizando poco a poco la organización, todo esto enfocado a los objetivos empresariales. Y obviamente el tercer paso que se tiene que definir dentro de este plan es la parte de integración asertiva de las herramientas, ¿no? En conclusión, me gustaría decirles que la hiperautomatización es un medio para una verdadera transformación digital de la empresa. Es muy importante hacerla de forma correcta, en el orden correcto y alineado obviamente a la estrategia, justamente para que nos genere un valor. Muchas gracias. Aquí le voy a ceder ya la palabra a mi compañero Roberto para que les platique un poquito más acerca de ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias Leo y muchas gracias a toda la audiencia que nos está acompañando. Bueno, el tema de ciberseguridad es un tema que permanentemente está en la cresta de la ola. La sofisticación de los ataques hacen que las empresas tengan que empezar a tomar muy seriamente sus estrategias de protección y sus estrategias de defensa. Cuando hablamos, digamos, del concepto de malla de ciberseguridad, estamos hablando de que tenemos que respaldar una cantidad de activos de información que antiguamente eran accedidos solamente de una manera muy simple desde adentro de las empresas, algunas veces en forma remota, pero en este momento todos los activos de información son accedidos totalmente en forma remota. Y los usuarios digitales no solamente tienen que estar seguros de que están accediendo a estos recursos, sino que también están protegidos para que no les pase nada. En la malla de ciberseguridad estamos hablando de una arquitectura distribuida, que esa malla además sea escalable, flexible, confiable de controlar. El tema del COVID-19 fue uno de los grandes aceleradores que se ha tenido en todo lo que es la estrategia de, digamos, pasar a un ambiente digital, aprovechar las comunicaciones, y esto lo ha acelerado totalmente. Lo que las empresas pensaban hacer durante unos determinada cantidad de años, esta vez lo han tenido que tomar la decisión en meses. Y lo peor de todo es que al principio pensaban que era solamente algo temporal, que en 3 o 4 meses se iba a estar nuevamente resuelto, y se han dado cuenta que han tenido que poner todos los productos de sus empresas a ser ofrecidos en modalidad de e-commerce, compitiendo con los grandes marketplaces
de e-commerce que ya estaban en el mercado, y eso hizo también que los grandes marketplaces tuvieran que empezar a crear estrategias de atracción para que sus clientes no se empiecen a diversificar, sino que sigan centrados en su propia oferta. Este tema, además, ha acelerado todo lo que es el tema de teletrabajo. Y con el tema de teletrabajo, también se puso en juego a las empresas para poder identificar qué niveles de protección y seguridad debían implementar para que los accesos remotos seguros de todo el personal, primero, no causara colapso, segundo, no causara ningún tipo de riesgo en el acceso, y tercero, la información esté disponible, protegida y además íntegra, es decir, que no pudiera sufrir ataques de adulteración. Próximo, por favor. El concepto de Cybersecurity Anywhere es un concepto que todas estas acciones de llevar la estrategia digital a todos los espectros hizo que las empresas tuvieran que empezar a preguntarse si las cosas que estaban haciendo eran correctas, si lo que hasta ahora pensaban que era suficiente, ahora se están dando cuenta que no es suficiente, que no era suficiente, y pensar que esta manera de trabajo no es temporal, es decir, no es decir, bueno, esto se va a seguir haciendo hasta fin de diciembre y después en el 2021 volvemos otra vez a la normalidad. No, este tipo de actividad de acceso remoto, de teletrabajo, de que los activos de información sean accesibles en forma digital, que las comunicaciones sean seguras, esto es un tema que llegó para quedarse. Y las empresas están viendo seriamente además cuáles son los beneficios operativos que les traen a ellos, porque los empleados consumen los recursos de infraestructura que tienen en sus propias casas, en sus propios domicilios. Por lo tanto, las empresas solamente tienen que preocuparse de aquellos servicios que tienen que ser brindados específicamente dentro de sus instalaciones. Todo lo demás, la gente lo puede seguir haciendo en forma remota. Próxima. ¿Cuáles son los desafíos que trajo todo esto? Bueno, por un lado, acá hay una serie de puntos. El primero de ellos es, tenemos que tener redes más seguras y más versátiles. Lo que antes pensábamos que solamente la seguridad estaba focalizada en lo que era la puerta de entrada a la empresa, es decir, los equipos de seguridad perimetral que separaban la red WAN Internet de la red LAN interna. En este momento ya no podemos seguir pensando en que ese es el único nivel de protección. Imagínense en la época feudal de castillos, donde el tipo de guerra en la edad medieval, cómo eran las metodologías de ataque y defensa. Eran grandes castillos que por un lado le daban una robustez edilicia, por alturas, por piedras, grosores de las paredes, etc. Pero todo el grupo de soldados que estaban para atacar estaban subidos a la torre y todos los que estaban preparados para poder hacer algún tipo de defensa también participaban de esa torre. Es decir, el núcleo de protección y defensa estaba centrado en un único lugar. Por eso, después de un tiempo de batalla, si lograban entrar al castillo, encontraban a toda la ciudad que estaba amurallada totalmente sin ningún tipo de protección y por lo tanto sucumbían o directamente quedaban esclavizados. Bueno, con el tema seguridad de la información pasa algo similar. Yo necesito que todos los activos de información sean autodefensivos y necesito que las redes de comunicación sean autodefensivos. Pero tengo que ir más allá todavía. Las aplicaciones tienen que ser autodefensivas. Todo lo que son las técnicas de DevSecOps tienen que ser implementadas y llevadas a su máxima expresión. Verificar la calidad de código, no confiar simplemente de que porque yo se lo contraté a una consultora el desarrollo tengo que confiar ciegamente. No, tengo forma de hacer un análisis de calidad y verificar qué pasa con esas líneas de codificación y si generan algún expuesto de seguridad, las tengo que solucionar con algún tipo de recodificación. El otro punto es el protagonismo de todo el personal en ciberseguridad. Siempre se dijo que el factor más débil es el factor de la gente. Cuando nosotros queremos implementar y mantener ciberseguridad en forma efectiva y eficiente, el factor gente es el factor de mayor riesgo.
porque no hay forma de que haya alguna herramienta que automáticamente les trabaje en la cabeza para darse cuenta de que son ellos los responsables de llevar adelante el cumplimiento de las políticas, pero también asegurarse que sus compañeros, sus pares, también lo hagan. Los procesos se deben adecuar para soportar un ambiente 100% digital, porque si no, es muy difícil que podamos llegar a mantener procesos. Se habló de automatización, se habló de procesos en la nube, todo eso tiene que ser accesible en formato digital para facilitar justamente estos accesos. Hoy los anchos de banda no son un problema, pero sí son problemas donde yo tengo los activos de información y que todavía exista en algunas empresas procesos que son de índole manual, donde sí o sí voy a tener que estar haciendo actividades en el lugar de donde yo antes trabajaba, adentro de la oficina, etcétera, porque no se pueden manejar totalmente en forma digital. Segundo, y por último, en este grupito, estar mejor preparados para soportar los ciberataques. Hoy los ciberdelincuentes y los ciberterroristas son un factor crítico de amenaza. Y el problema es que cerca del 70% de las empresas no están debidamente protegidas para poder soportar este tipo de ataques. Ustedes lo han visto cada vez que se lanzan campañas de virus ransomware, la cantidad de empresas que caen, que se les encriptan archivos de negocios, que tienen que pagar un rescate para que les puedan mandar la clave de descifrado, si no tenían algún backup muy reciente, esa información la perdían o la pierden. Entonces, existen soluciones para poder neutralizar este tipo de ataques, que actúan de la siguiente forma. Cuando el código malicioso trata de invocar la rutina de cifrado, automáticamente es interceptado por los software de seguridad que incluyen productos antivirus y que hasta ahora varios son los que tienen esta facilidad, pero no todos. Entonces hay que saber elegir bien qué tipo de protección. Y sumar inteligencia de amenazas, que es un tema que habitualmente hasta ahora no se incorporaba en los procesos de gestión de seguridad. Tengo que ver qué es lo que están haciendo en la Deep Web, en la Dark Web, qué tipo de información ha sido robada, qué tipo de información se ha ofrecido en venta a otros delincuentes, qué personas de la organización pueden llegar a verse involucradas porque figura sus correos electrónicos como parte de digamos, el robo o la exfiltración de información. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Todo eso hay que hacerlo para tratar de disminuir este tipo de actividades delictivas. Después, contar con un monitoreo de eventos e incidentes. 24/7/365. ¿Qué es este tipo de monitoreo de eventos? Tenemos que contar con Security Operations Centers, tenemos que contar con un SOC. Todavía es un servicio que, si bien ya está disponible por múltiples empresas, todavía muchas empresas, desgraciadamente, se mantienen al margen de eso, piensan que es algo a lo cual no pueden acceder por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de costos, y en realidad, al ser contratado en modalidad de servicio, eso facilita enormemente que tengan acceso a este tipo de tecnologías que les permite tener la identificación de lo que está pasando minuto a minuto con sus activos de información y sus redes para poder tomar acciones de neutralización. El tema que habló Leo, del tema de automatización, bueno, todo eso en lo que son soluciones de seguridad, tanto a nivel de soluciones de antivirus como soluciones de sistemas de gestión de eventos de seguridad, que es, digamos, el core, el corazón de los servicios de SOC, todos trabajan con inteligencia artificial. Eso les permite poder tener la capacidad de inferir cuáles van a ser las próximas actividades de los delincuentes, dependiendo de lo que ya hasta ahora han hecho, basándose en información histórica, basándose en situaciones que se han producido en el pasado y que permite empezar a robustecer las políticas de seguridad y evitar que ese nuevo segundo paso o tercer paso más agresivo ya directamente pueda ser totalmente neutralizado. Es importante tomar conciencia de lo que sucede en el mundo
delictivo, de ciberdelincuencia y de ciberterrorismo. Si no sabemos cómo operan ellos, mal vamos a poder saber cómo nos tenemos que proteger. Imagínense, de vuelta al caso de las guerras en la época medieval. Los castillos estaban preparados para tener una altura, paredes muy gruesas, para que si disparaban con flechas era difícil que pudieran pasar, salvo las que pudieran pasar por arriba de los muros. Pero ¿qué pasa? Las herramientas de guerra fueron evolucionando y empezaron a usar los toletes. ¿Qué eran los toletes? Eran grandes pedazos de tronco sobre ruedas que directamente los empujaban y los tiraban contra la puerta de acceso hasta que quebraban la puerta de acceso y podían ingresar. Y el problema era que todos los arqueros y todos los defensores estaban arriba de todo en la torre. Por lo tanto, cuando el enemigo entraba, encontraba todo completamente a su merced. Entonces, los ciberdelincuentes, los ciberterroristas, hoy están haciendo uso y aprovechando tecnologías, empresas que están haciendo de su pasaje al ambiente digital en forma no controlada, con participación de gente de ciberseguridad, que cuando terminan de implementar las cosas se dan cuenta de todos los fraudes que empiezan a soportar, que empiezan a tener. Y por último, interpretar y hacer optimización de el retorno de la inversión en seguridad informática, es lo que se llama ROSI. ¿Cómo funciona esto? Son una serie de fórmulas que rápidamente les cuento, manejan el concepto de, bueno, cuáles son los valores de mis activos de información, cuáles son los valores de las consecuencias si se produce algún tipo de incidente de seguridad, con qué frecuencia se produce ese incidente de seguridad y qué tipo de pérdida me provocaría si ese incidente de seguridad se concreta. Y eso lo comparo con las inversiones que yo tengo que hacer para evitar justamente eso, monitoreos que me permitan detectar y evitar ese tipo de actividades, y comparar los costos y en cuánto tiempo yo recupero esa inversión comparado con la pérdida terrible que puedo llegar a tener si se me produce un robo de información, una fuga de información o simplemente una acción de vandalismo. Entonces, es importante ir teniendo en cuenta este tipo de indicador porque es lo que me va a servir para poder sustentar mejor los presupuestos anuales que voy a tener que hacer que sean incrementables año por año porque tengo que estar sumando nuevas capacidades de protección en ciberseguridad. Bueno, creo que por el momento no hay preguntas. Yo quiero darle las gracias a nuestros panelistas, a Mariano, a Paulette, a Leobardo y a Roberto por su participación. Muchísimas gracias a todos por este espacio. A los conectados, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Ha sido un placer tenerlos en esta sesión. Ya saben que cualquier duda que tengan o si nos quieren escribir, por favor marquen cualquier correo a marketinglatam@stefanini.com. Entonces, muchísimas gracias a todos y gracias al panel por esta sesión. Gracias a todos, un placer. Muchas gracias a todos. Gracias, Claudia.